Bueno, avanzamos en este diálogo abierto y nos acompaña Rodrigo Vázquez Valencia, gerente de RCN en la radio en nuestra ciudad Cúcuta. De esos amigos con los que se inició en la radio, aquí a nivel de Cúcuta, ¿quiénes aún permanecen en el medio? De los que me recibieron cuando llegué a Cúcuta, pues Ciro Díaz era el director de deportes, Sí. ya falleció. Fernando Matamoros Rincón, que también ya murió. De esa época también recuerdo a Manuel J. Ruán, que en paz descanse, también era un extraordinario locutor de noticias y además un gran hombre de radio. Albeiro Cadavid. De los que viven en Cúcuta de esa época recuerdo a JJ Peñaranda, que todavía está por ahí. JJ Peñaranda. Bueno, Carlos Humberto Ortega vino después. Jorge Enrique Rico vino después. Pero de esos comienzos en Cúcuta, sí, recuerdo a Benjamín Cuello, que era rival mío en Caracol. Él era el narrador de Caracol. A ver a quién más recuerdo de esa época. El Loco Marulanda, a Javier Giraldo Marulanda. Sí. Recuerdo a Gilberto Maldonado Moreno, que trabajaba en Radio Punto. Bueno, muchas figuras. Guillermo López Jaimes, que también estaba en esa época. Arbenis Petit, que eran, digamos, de la competencia local, porque había muy buena radio en Cúcuta. Al pasar los años, de pronto esa competencia se ha quedado solo entre los grandes que hoy de pronto se conocen, Caracol y RCN, o también participan otro grupo de emisoras locales. Sí, claro. Por ejemplo, en esta época tenemos a Radio Guaymaral, no es porque esté aquí, pero está Rico, que es un extraordinario comentarista. Jorge Enrique es un hombre de un prestigio ganado aquí y sé que tiene mucha audiencia. Caracol más bien desapareció. Yo creo que Caracol ya no es competencia en el fútbol, ¿no? Sí. Es competencia a nivel de radio en Cúcuta, porque Caracol es muy fuerte, pero a nivel de fútbol no, Caracol desapareció. Todavía están algunos independientes también, aparte de Guaymaral, está Voz Day, a veces cuando está el Quique Rivera, que estuvo mucho tiempo con nosotros. Y ahí mismo, en el mismo RCN, la gente que transmite por La Cariñosa y por Fiesta, también se han convertido en competencia interna de RCN La Básica. Desde hace 40 años que llegó a RCN, de pronto lo han tocado, lo han llamado para irse a Caracol. Sí, claro. Ahora no, porque ahora ya como que las empresas no les interesa tanto el talento deportivo. Pareciera que ni el talento deportivo ni el talento en general, porque antes era una pelea constante, Caracol tratando de quitarle la gente a RCN a Caracol, Todelar. Recuerdo la Guerrilla Deportiva, que era un grupo nuevo también, que se llevó a Rentería. Bueno, eso era una pelea de allá para acá y de aquí para allá. En los mejores momentos del ciclismo colombiano, cuando Julio Barrastía Brica lo contrató Caracol, que se fue de RCN para Caracol, me llamaron a mí, llamaron a Rubén Darío Arcila, que éramos los narradores de RCN. Sí. Incluso yo llegué a un acuerdo con Carlos Pérez Ángel, que en paz descanse, que era el gerente de Caracol en Cúcuta. Un acuerdo que lo hicimos en 10 minutos. Y luego me tocó decirle no me deja ir a RCN porque me da las mismas condiciones laborales, económicas, y yo prefiero a RCN, me quedé en RCN. Así que en ese tiempo era de aquí para allá y de allá para acá. Cuando lo llaman o le dicen, Rodrigo, vamos para el Tour de Francia, ¿cómo fue esa experiencia? Mire, en 1983, cuando se hacen las primeras transmisiones en el Tour de Francia, con RCN se va a Churio, se va a Rubén Darío Arcila, que incluso transmite el Dauphiné Libéré del año 84 que ganó Martín Ramírez. A mí me envían a transmitir la Course Classic en Estados Unidos. Y Herrera por poco la gana, la iba ganando y la perdió Lucho Herrera ahí en la última etapa por una pendejada del técnico que no supo acordar con algún equipo italiano que le ayudara. Entonces le desbarataron la carrera y ganó un muchacho que se llamaba Davy Stetina, uno de los buenos ciclistas norteamericanos. A mí me tocó transmitir esa Course Classic. Eso fue a comienzos de año, marzo, abril, si mal no estoy. Para transmitir el Tour de Francia se necesitaban muchos narradores, porque recuerde usted que la exclusividad la tenía Caracol. Sí.
y Caracol podía utilizar repetidor aéreo, una cantidad de cosas, y nosotros teníamos que transmitir desde puntos fijos en la carretera a través de teléfonos. Entonces necesitaban 4 o 5 narradores. Entonces me dijeron, Rodrigo, vamos para el Tour de Francia. Fue en el año 84 cuando Herrera ganó por primera vez una etapa para el ciclismo colombiano en el Alpe de Huez. Sí. Ese Tour de Francia lo transmitíamos desde teléfonos monederos a la orilla del recorrido. Usted echaba monedas o lo llamaban de Bogotá, transmitía el paso de los ciclistas, contaba cómo iba la carrera, agarre el carro, coja una autorruta y salga 15, 20 kilómetros adelante. Entonces, en eso teníamos 4 o 5 carros que hacíamos ese tipo de peripecias y transmitíamos la etapa, más teníamos una pareja de narradores y comentaristas que estaban en la meta. Así que fue en el año 84 cuando me llamaron al Tour y de ahí no me volví a bajar. No. De ahí me quedé transmitiendo. Más de 15 Tours de Francia, tengo entendido. 15, exactamente. 15 exactamente. 15 Tours de Francia, 15 vueltas a España, porque también transmití la Vuelta a España desde ese año. Y 12 Giros de Italia, aparte de campeonatos mundiales, yo creo que unos 9, 10 campeonatos mundiales de ciclismo. He transmitido muchísimos campeonatos mundiales, uno de fútbol que fue el de Francia 98, y bueno, lo demás son Copas Libertadores, Copas América, con el Cúcuta Deportivo la Copa Libertadores, con el Atlético Nacional transmití Copa Libertadores, con el Deportivo Independiente Medellín en los 8 años que estuve en Medellín también transmití Copa Libertadores de América, ¿no? Es una larga y dilatada historia. En relación a esa experiencia con el Tour de Francia, ¿cómo le iba con el francés? Sumamente mal. Sí. Una vez pedí pescado y me sirvieron veneno. Uy. Porque la pronunciación es muy gutural del francés. Sí. Que poisson y poisson, y bueno, entonces, no, pero me defendía, que es lo importante. Claro. Me decía un amigo, mientras usted tenga dólares en el bolsillo, le entienden. Entonces sí. Me defendía, los mismos que en Italia con el italiano. Mientras uno aprenda a pedir el desayuno, el almuerzo, la comida, la cama para dormir, yo creo que no tiene dificultades. En esa época Colombia tenía grandes ciclistas, de pronto... Lo sigue teniendo, ¿no? Sí, hoy en la actualidad, y precisamente le iba a preguntar, ¿Lucho Herrera o Nairo Quintana? Herrera en su momento fue el mejor escalador del mundo. El mejor escalador del mundo. Pero yo creo que Nairo es mejor que Herrera. Sobre todo en la explosión. En la explosión, Herrera era más de ritmo, cuando arrancaba no lo paraba nadie en la subida, era impresionante. Es difícil establecer una comparación, sobre todo que hay que decir que Nairo está acompañado por un equipo europeo, que no tiene que sufrir mucho en el terreno llano. En cambio, recuerde usted que seguramente era muy peladito, a Herrera sí le tocaba sufrir mucho porque el equipo colombiano cada uno trataba de defenderse en los vientos cruzados, cada uno amarrándose duro para no salir del lote. En cambio, Nairo está acompañado por un equipazo que lo van llevando en andas y lo sueltan allá cuando llega a la montaña. Así que no es fácil, además son épocas totalmente diferentes, ¿no? Sí. Son épocas diferentes. Pero Herrera en su momento fue el mejor y Nairo es extraordinario. Yo creo que Nairo incluso puede llegar a ganar más de lo que ha ganado. Nairo puede ganar un Tour de Francia y de pronto más perfectamente lo puede hacer. Bueno, avanzamos en este diálogo abierto. Hoy nos acompaña don Rodrigo Vázquez Valencia. ¿Cómo le ha ido con los temas del corazón y la familia aquí en Cúcuta, don Rodrigo? Bendito sea Dios, con 5 hijos, viven aquí en Cúcuta. Bueno, el mayor falleció. Viven aquí, nos entendemos muy bien. Ahora tengo ya hace 14 años un nuevo hogar. Tengo un niño extraordinario, inteligente, buen estudiante que tiene 13 años. Así que el corazón afortunadamente funciona perfectamente en ese aspecto. Como seres humanos desempeñamos diferentes roles. De pronto, en el rol de hijo, ¿qué pudo aprender de sus padres que también transmitió hoy en día a sus hijos? Aprendí tanto. Es que en esa época los padres sí podían actuar como padres. Ahora creo que somos excesivamente tolerantes y a veces esa tolerancia hace que se desvíe el camino de los muchachos.
Usted ahora no le puede tirar ni un pellizco en la oreja a sus hijos. En cambio, en esa época era con el perrero en la mano, y yo sí que agradezco esa educación que me dieron. Sin embargo, no hago lo mismo con mis hijos, ¿no? Sí. No lo hago, porque sé que no se puede hacer, y además me parece que hablando, dialogando a través del cariño, aunque yo no puedo negar el cariño que me dieron los padres, lo que pasa es que para ellos era fundamental la educación. Ellos decían que la letra con sangre entra. Y bueno, y ese fue un tipo de educación, pero a mí me quedó de ellos la honestidad, la transparencia, sobre todo la honradez. Nosotros dormíamos frente al vecino que dejaba la puerta abierta, y al vecino nunca se le perdió ni una naranja, ni un mango, ni nada. Era una honradez a punta de toda prueba, y eso lo aprendí, y eso es lo que trato de inculcarle también a mis hijos. De la radio, ¿cuándo pasa a también trabajar en la televisión? Eso fue en Medellín. Imagínense que yo llevaba 15 días desde que había llegado a Medellín, cuando me llamaron de un noticiero que se llama Hora 13, que es el noticiero de más audiencia en Teleantioquia, incluso todavía se hace a la 1 de la tarde. El presentador de deportes era Jorge Eliezer Campuzano, eso fue en el año 98. Jorge Eliezer Campuzano lo traslada a Caracol de Medellín a Bogotá, como narrador de Caracol en el Campín. Sí. Entonces, Hora 13 se queda sin presentador de deportes. Entonces me llamaron, venga, que hay un casting. Fuimos como 35 periodistas ese día a hacer el casting en Teleantioquia. Bueno, hice el casting, me pusieron unos goles, los narré, unas noticias, y listo, yo nunca había hecho televisión. Sin embargo, al lunes siguiente me llamaron, me dijeron, usted ganó el casting, lo cual me sorprendió porque dicen que el paisa es regionalista. Sí. Yo fui a hacerlo por hacerlo. No, y me sorprendió que me dijeron, no, usted ganó el casting, venga, que usted va a ser el presentador de deportes de Hora 13. Excelente. Y ahí empecé. ¿Cuánto duró ahí en Hora 13? Hasta que me vine, no querían que me viniera. 8 años. 8 años exactamente. Y con el Atlético Nacional, ¿alcanzó a vivir esa etapa gloriosa de Higuita, de Leonel Álvarez? No, cuando yo llegué en el 98 ya no estaba Higuita, ya se habían ido esos grandes de ese equipo criollo que tuvo Maturana, ya no estaban. Pero había otra generación buena. Pero buenísima, claro. Nacional luego fue campeón en el 99, creo que fue campeón, o perdió un título con el Junior en Medellín ahí sobre los últimos minutos. Yo no simpatizaba mucho con Nacional. ¿No? No, yo con el equipo de Higuita, de Leonel Álvarez, ese equipo sí lo quería mucho, pero cuando llegué a Medellín me gustó más el Deportivo Independiente Medellín que el Atlético Nacional. Sí, señor. En relación al Cúcuta Deportivo y ese seguimiento pues que constantemente viene haciendo, hoy pues las cosas no andan pues de la mejor forma. ¿Cómo avisora el tema del Cúcuta con el anuncio ya del nuevo técnico Flavio Torres? Bueno, yo creo que se están dando lo que decíamos quienes pedíamos paciencia. Yo creo que los directivos del Cúcuta tuvieron muchos inconvenientes con lo del cuadrangular en Bogotá porque ganaron la casilla para la A, pero no estaban preparados para afrontarla A y no quedó tiempo para poder armar el equipo para enfrentarla A. Y aparte de eso se presentaron una serie de desavenencias entre el técnico y los que llamamos experimentados, Bedoya, Eduard Jiménez, Sosa, la Saga, que llegó con muchos problemas. La Saga creo que fue un factor de discordia fundamental para que no funcionaran las cosas en el Cúcuta Deportivo, y eso dio al traste con todo. Eso dio al traste hasta el punto que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Sí. Pero yo siempre pedí paciencia. Todo el mundo se vino lanza en ristre contra Cadena, y además con argumentos valederos porque Cadena se ha equivocado reiteradamente. Pero creo que también en el fondo de su corazón Cadena quiere hacer un buen equipo para Cúcuta. Yo creo en ese señor, yo creo que él de alguna manera quiere hacer un equipo bueno para Cúcuta, y ojalá que se pueda lograr, si no el equipo que tuvimos en el 2006, pues un equipo que al menos pelee la mitad de la tabla y se aleje del descenso. Y creo que con la llegada de Flavio Torres podemos ir pensando en que el equipo va a ser diferente. Yo no quería que se quedara el argentino manejando el Cúcuta, porque el argentino tiene que contratar 8 o 9 jugadores y el argentino no conoce el medio. Sí. En cambio, Flavio sabe a quién va a traer.
en posición de central, él sabe a quién va a traer, un volante, él sabe a quién va a traer, un volante de ataque, él sabe a quién va a traer, dos delanteros, él sabe dónde conseguirlos. Claro. Por eso creo que está haciendo bien las cosas el Cúcuta Deportivo en ese aspecto de sacar al argentino y de contratar un técnico colombiano, sobre todo un técnico con recorrido como el que ha tenido Flavio Torres. En la época, podríamos llamar gloriosa del Cúcuta, en la etapa de la Libertadores, ya en las semifinales, ¿alcanzó a viajar a Buenos Aires? No, yo no fui, yo transmití por televisión. Enviamos a Carlos Humberto Ortega y Alfredo Rojas. Yo no quise viajar porque, no sé, creí que era mejor narrarlo por televisión que allá en vivo y en directo. Sobre todo porque es que el estadio de la Bombonera tiene muchas dificultades para poder transmitir bien. Sí. Usted se monta ya en el último piso y mira hacia abajo y parecen muñequitos de esos que ponen en los pasteles, en las tortas. Entonces usted no identifica bien. Entonces, claro que aquí tampoco lo vimos porque con esa neblina no se veía absolutamente nada. Sí, de pronto faltó un poco de gestión. Que me dio miedo que me pasara lo de Guadalajara. Porque en Guadalajara transmití un partido del Atlético Nacional y ese estadio mundialista me subieron allá como al 6º piso y no se veían bien los jugadores. Oiga, y hubo un gol del Nacional que no supe quién lo hizo. Y me dio pena con la audiencia que sí lo vio por televisión y sí sabía quién había hecho el gol. Y el narrador que está en el estadio no lo vio. Es muy difícil. Y claro, faltó gestión. Yo creo que le faltó la experiencia a nuestros directivos que se necesitan para esos casos. Y era parar el partido, no jugarlo, pedir el aplazamiento para el día siguiente. Sí, señor. Igual no se iban a ganar. Los argentinos iban a quedar con eso. Sí, señor. Con clima caliente, clima frío, con neblina. Igual los argentinos nos iban a trabajar el resultado de alguna manera. Don Rodrigo, en esta experiencia de más de 40 años en el tema de la radio y puntualmente en el tema de ciclismo, tal vez ¿cuál ha sido la experiencia más grata en una transmisión? Para mí lo más importante en mi carrera como profesional, la etapa que ganó Herrera en el año 84. La Vuelta a España del 87, que eso fue monumental, eso fue grandioso, ganarle a los ciclistas europeos una vuelta grande como la Vuelta a España, eso era impresionante. A ver, hubo unas etapas legendarias que ganó Lucho Herrera. Yo las recuerdo todavía en el Giro de Italia, sobre todo por las condiciones climáticas. Hacía mucho frío, como la que ganó Nairo hace poco en la Tirreno Adriático. En esa ocasión también en las 3 cimas de Lavaredo estaba haciendo un frío y estaba en una ventisca de nieve impresionante. Eso era imposible incluso transmitir porque el micrófono parecía una panela o una paleta. Había que tomarla con unos guantes. Un muchacho de esos que pone barandas me prestó uno de esos guantes para poder agarrar el micrófono. Yo creo que es de las etapas grandes que ha ganado el ciclismo colombiano. Pero también recuerdo la clasificación del Cúcuta a la A. El gol de Mao Molina es de los momentos más lindos que recuerdo en mi carrera. Y el título del 2006. El gol de Magdeli Torres y la estrella del Cúcuta Deportivo creo que es de los momentos sublimes como profesional, de esos que no se olvidan nunca. ¿Qué piensa el profesor Jorge Luis Pinto? Grandioso, disciplinado, honesto, gran técnico, con unos principios y unos valores impresionantes. Oiga, ojalá todas las personas fueran como Pinto. A veces se le critica que es un poco subido de temperamento, pero creo que no. Lo que pasa es que el futbolista colombiano no tiene la misma concepción mental que tiene el europeo, que tiene el deportista del viejo continente. Y aquí en Colombia, cuando un técnico habla durito, cuando un técnico impone disciplina, hay muchos que no les gusta. James está triunfando en el Real Madrid sencillamente porque es disciplinado, porque es un deportista que se hizo en un medio muy disciplinado como el argentino. Sí, en Banfield, ¿no? Sí. En relación al rol como gerente de RCN en Cúcuta, tal vez, ¿qué es lo más complicado, don Rodrigo? Muchísimo, todo, cumplir metas, cumplir con la facturación, cumplir con los recaudos, manejar 6 emisoras, 6 transmisores, evitar que salgan del aire al menos un segundo.
todo es complicado, no es nada fácil. La parte administrativa es muy complicada y nunca me preparé para eso. Yo siempre fui narrador deportivo, de la noche a la mañana se me apareció la gerencia y todavía estoy aprendiendo, ahí estoy todavía dándole, pero sí, muy complicado la parte administrativa. Afortunadamente me ha ido muy bien en estos 10 años que llevo en RCN como gerente. Bueno, 10 años de mucho trabajo al frente de RCN. En relación, don Rodrigo, hay algunos temas de generaciones de pronto de relevo que se vienen levantando en diferentes emisoras locales, a esa gente joven que se viene motivando con el tema del deporte, que además pues es una pasión que debe nacer en el corazón. ¿Qué recomendación le puede dar usted con estos ya 40 años de experiencia? Me preocupa primero que no hay sino narradores de fútbol. Todos quieren narrar o comentar fútbol. Sí. Hay muy pobre cultura deportiva, realmente. Muy pobre cultura deportiva. Los muchachos de ahora, especialmente los que quieren llegar a los medios de comunicación, no saben sino de fútbol. Saben muchísimo de los equipos de fútbol de Europa. Conocen la nómina del Chelsea, la del Barça, la del Real, la del Liverpool, pero nada más. Usted le pregunta, bueno, Nairo Quintana porque ya es una figura emblemática del deporte colombiano, pero usted le pregunta por Pozo Vivo, el que se cayó en el Giro de Italia, la gente no sabe quién es Pozo Vivo, los muchachos de ahora. Entonces hay muy pobre cultura deportiva. Mi recomendación sería que aprendan mucha cultura deportiva, que aprendan el voleibol, que aprendan el baloncesto, que conozcan de fútbol, que conozcan de ciclismo, de squash, porque si mañana llegan a ser presentadores de un canal de televisión, no solamente el fútbol, sí, tienen que saber cuando está presentando una noticia de ciclismo. Entonces, por cultura que lo hagan. Entonces, en ese aspecto veo como medio flojongo a los jóvenes de ahora. Los veo flojongos en el aspecto de que les falta un poco de cultura deportiva. Y no sé, me preocupa también que no hay renovación. Yo estoy llegando a 60 años y todavía no veo a la vista a alguien que diga, bueno, este se va a quedar con el puesto en 5 años. Hay un muchacho que a mí me encanta como narrador, que es Carlos Bobada, que ya no es tan muchacho, sí, señor, porque ya pasó los 40, pero de los nuevos, de 20, 22 años, mire, yo recuerdo que hace 40 años apareció una voz preciosa, extraordinaria, que uno de entrada decía, este va a ser un estupendo narrador, Jorge Eliezer Torres, en Santa Marta. Sí. Le escuchaba un partido Cúcuta, Unión Magdalena en Santa Marta, decía, este muchacho va a ser figura de la radio. Ahora no hay que usted diga, mire, ese va a ser figura. No, sigue Pachi Andrade, en Medellín sigue mandando Munera a Isman, Jorge Eliezer Campuzano, en Cali sigue Rafael Araujo, en Barranquilla, lástima que se murió Roger Araujo de un infarto, lamentablemente uno de los grandes de la radio, pero sigue el viejo Perea todavía narrando. Perea va para 80 años, oiga, usted puede concebir que alguien llegando a los 80 años todavía tenga mercado y que tenga oyentes. Sí. Muéstreme uno de los muchachos, de los nuevos, Pepe Garzón, de pronto, ¿no? Sí. Pepe Garzón, el de Cali. Bueno, en televisión están llegando ahora, le están dando la oportunidad en Win a Eduardo Luis, a este muchacho de Ibagué. Hay algunos nuevos que empiezan a despuntar muy bien, pero la figura sigue siendo William Vinasco en televisión y Javier Fernández, que ya pasaron por los 50 hace rato. Sí. Entonces, ojo con la renovación, No sé, yo creo que el muchacho ahora se olvida mucho del talento, se pega más a la universidad, a lo que le enseñan en la universidad y se olvida un poco de ir moldeando el talento, que hay que ayudarlo a moldear. La teoría, sin lugar a dudas, es importante, pero la práctica... Pero la práctica, exactamente. No, yo me metía, por ejemplo, un día entero al baño a narrar y a modularme, y me grababa y me escuchaba como el cantante, que sí, como lo hizo Julio Iglesias, y lo hicieron, yo también lo hacía con una pequeña grabadora y corregía, porque hay que moldear el talento también. La modulación, por ejemplo, cuando usted tiene 7 horas de transmisión de un Tour de Francia, usted tiene que aprender a manejar la voz, la garganta, o si no, a las 2 horas ya no tiene garganta. Claro. Hay que aprender a modular la voz y muchas cosas por el estilo. Hola, soy Sergio Gutiérrez, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para estar al tanto del contenido que estaré compartiendo.